Buenos días y buenas noches. Desde el día de hoy hasta el viernes vamos a aprovechar la Semana Santa para darnos un gusto que lo teníamos hace rato guardado. ¿En qué momento podremos poner esto? ¿Es necesario que la gente lo conozca o no es necesario? Para nosotros sí. Hace muchos años, todavía estábamos en la calle Tarija, ¿no? Hicimos un programa de 8 o 9 capítulos, tal vez más, con Carlos Sirvián, que se llamaba ¿En qué creemos los cruceños? La historia de Santa Cruz a través de sus iglesias. Y fue muy celebrado en ese momento, pero no había internet, no había nada de estas cosas. Y nos parece que es una buena ocasión para ponerlo, saber cómo llega el cristianismo a Santa Cruz, cómo se van haciendo sus iglesias, cuál es la primera, cómo viene el desarrollo. Vamos a poner 6 capítulos, miércoles, jueves y viernes, y probablemente el sábado en la hora del bar del fútbol también podremos ponerlo. Entonces ahí tendríamos todo y sería una buena contribución a la historia cruceña, a la cultura cruceña y una manera de plegarnos a la Semana Santa. Así que los dejamos con las entrevistas que hicimos con Carlos Sirvián. Deben tener 15 años. Fácil, ¿no? Sí, porque ya yo uso pelo hace aproximadamente 12 años. Así que bien pueden ser. Lo dejamos con esto y esperamos que les agrade. Gracias. Carlitos, pasemos al tema de las devociones. La Virgen de Cotoca es la principal devoción que hay en Santa Cruz. Pienso que sí. Es la patrona del oriente boliviano y ya tiene más de 2 siglos de tradición bien arraigada y profunda en el pueblo cruceño y en el oriente boliviano en general. Es la única de estas devociones que es aparecida. Al menos de las que se tiene registro, sí. Es una aparición muy singular que se produce hacia el último tercio del siglo XVIII, o sea, antes, no se sabe la fecha exacta, pero es antes de 1799, a unos fugitivos negros esclavos de una hacienda de la zona de Cotoca, que son acusados injustamente de un homicidio, ¿no? Y ellos fugan hacia los campos aledaños a Cotoca. En todo caso, uno de los rincones de la Enconada o de Chané, que es el rincón de Azusaquí, ¿no? Y un buen día. Un ratito para que la gente se ubique. Estamos hablando es de Cotoca, pero vos me estás hablando de Guarnes, ¿no? Correcto, es colindante. O sea, es colindante por el otro lado. Lo que pasa es que uno se va por un lado y se va por otro. En aquella época, tanto la zona de Cotoca como lo que hoy es Guarne eran parte de la viceparroquia de Paurito, ¿no? Entonces, que iba más o menos hasta la zona de Naicó, que es un poquito más al norte de lo que hoy es Montero, ¿no? La jurisdicción, que eran los límites con la otra y única otra viceparroquia que era Portachuelo, ¿no es verdad? De acuerdo. Entonces, estos negros, el menor de ellos es mandado a cortar leña y al cortar el tronco se encuentra con una imagen aproximadamente 60 centímetros, pequeña, que según la descripción de un manuscrito de la señorita Feliciana Osorf, María de las Nieves o Feliciana Rodríguez Coelho, hace una descripción muy hermosa de lo que encontró el esclavo negro, ¿no? ¿Así? Que es una imagen aproximadamente de unos 60 centímetros, de entre 50 y 60 centímetros, con ojos cristalinos, corona de plata y en la vestimenta, al igual que la imagen, de la misma madera, ¿no? Una imagen preciosa. Y ante el hallazgo, el esclavo da parte a sus hermanos mayores, porque eran 3 los fugitivos, y se produce el enorme impacto, ¿no? No se preocupan de nada y van
van a dar parte al patrón. O sea, no les importa, no les importa que los agarren. Que los agarren, ¿no? Entonces se produce toda una festividad, algarabía, y le construyen una pequeña choza para velarla o para adorarla, ¿no? Y la adoran día y noche durante varios días, y el patrón de la hacienda, el nuevo patrón, creo que un señor Cuellar, decide traerla a la catedral, ¿no? Entonces traída a la catedral, y la Virgen misteriosamente se vuelve, desaparece, ¿no? Se vuelve, ¿no? A la zona de Cotoca, de donde eran los esclavos. Y parece de que esa era su insistencia, porque en más de una oportunidad la llevaban y la traían, hasta que se decide hacerle una pequeña ermita, una pequeña capillita en lo que hoy conocemos como Cotoca. En el mismo lugar. Eso fue ya en 1799, a gestiones del vicario general, don José Pedro Toledo Pimentel, que con permiso del obispo, que en aquellos tiempos todavía, como ves, a finales del siglo XVIII, radicaban en los valles de Cochabamba, claro, concretamente en Punata, autoriza la construcción de la primer capilla en 1799, y a partir de ahí ya se convierte en un centro de peregrinación permanente. Ya desde entonces. Desde entonces. Desde 1799 se tiene registro de que ya concita la devoción, y obviamente a través del tiempo va denotando una serie de milagros que van reforzando la fe, ¿no es verdad? Con el tiempo ya se le va haciendo, al cabo de unas 3 décadas, Cotoca se convierte en parroquia, ¿no? Se le hace un templo de mayor envergadura, y la peregrinación o la romería es masiva, ¿no es verdad? Siempre a 5 leguas de Santa Cruz. Siempre o tal vez un poco más. Un poco menos en todo caso, porque en realidad la legua española, porque a veces uno que revisa muchos archivos antiguos, hay diferencia con otras leguas, ¿no? Por eso es que a veces se sorprende en la diferencia de distancia, pero la legua española es de 5 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que son 4 leguas, porque de aquí a Cotoca hay solo 20 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, y el camino es el mismo siempre. El camino es el mismo, exactamente el mismo. Lo que cambia es el camino de la plaza hacia allá, porque la ida, digamos, siempre se pasó por la Pampa de la Isla, aunque el ingreso en otros tiempos, por ejemplo, hasta la década de los años 50 del siglo XX, hasta 1950 y pico, no había una salida directa entre la calle Sucre, digamos, una continuidad entre el primero y segundo anillo, ¿no es verdad? Eso es una apertura de la década de los 50, eran quintas, digamos. La salida tradicional a la zona de Cotoco Chiquito era la avenida Suárez Arana, actual, ¿no es verdad? Y de ahí empalmaba la Pampa de la Isla, el famoso legendario Puente Calleja. Como deben saber las nuevas generaciones, hasta la década de los años 80 el camino era de tierra, y era bastante fangoso, o sea, y arenoso, gredoso en muchas partes, o sea que los resbalones, digamos, y generalmente coincide ya con el comienzo de la época de lluvias, ¿no? Entonces era una constante la dificultad. Esa zona de la Pampa de la Isla era un arenales, impresionante, ¿no? Ahora, el Puente Calleja es un poco más allá, ya desaparecido, ¿no? Y ahí era muy célebre, porque además los peregrinos llegaban bastante cansados, y el agua no siempre era de lo mejor que corría por ahí. Tengo entendido de que un ciudadano de apellido Calleja, me parece que es el abuelo del general Froilán Calleja, él fue el donante, digamos, ya de ese puente para aliviar un poco el paso por ahí de los peregrinos, ¿no? Eso ha sido un poquito antes, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, poco antes del último tercio, ¿no? Debió ser en la década del 60, más o menos, de 1860 aproximadamente, ¿no? Claro, se está hablando del abuelo del general Calleja. Claro, más o menos por ahí viene en los registros, ¿no? La peregrinación siempre fue de aquí a Cotoca. ¿La traían la Virgen? La traían de vez en cuando, siempre hubieron dificultades porque los cotoqueños pocas veces permitían, ¿no? Sí, ¿no? Eran celosos. Y era muy curioso, digamos, el cuidado y el fanatismo ya de los pobladores, de que como se la traía de día, ¿no es verdad?
Decían que la Virgen sudaba. Sudaba, ¿no? Y decían que le confeccionaron un sombrerito blanco del mismo material del vestido, ¿no? Eso también es muy importante, que siempre, por ejemplo, se tiene registro de que comerciantes exitosos de la época de la goma también solían traerles. Hay un registro de un explorador del río Madera, de los pioneros de la goma, que en la década del 60 del siglo XIX le trae desde Belén do Pará un vestido de lama blanca y azul, digamos, ¿no? Para realzar la vestimenta de se la vestía de Cotoca, además, ¿no? La venida no era la misma de la ida, el vestido. Se cuidaban esos detalles. Claro, había gente... Sí. Yo me acuerdo en la década del 60 y tanto, del 70, del siglo XX. Ya en el siglo XX, cuando la traían a la Virgen, los cotoqueños tenían una especie de guardia que la cuidaba. Exacto. Hubo gente que la asaltó a la Virgen. También, seguramente, pero ya en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, sí. Hasta sí, en esa época muy difícil. Y otra de las características de la Virgen, que nunca fue una Virgen demasiado enjollada por la pobreza generalizada en el Oriente, ¿no? No es de las que tiene gran ostentación de joya. Es bueno saber de que, bueno, la sacaban porque siempre las procesiones han sido un medio para recaudar fondos, ¿no? Y siempre Cotoca durante muchísimo tiempo anheló tener un santuario acorde a la convocatoria, ¿no? Ya. Y eso era muy difícil por lo que sabemos de la pobreza constante en lo que hoy conocemos como el Oriente Boliviano, y Santa Cruz también, ¿no es verdad? Entonces siempre las grandes construcciones religiosas o públicas en Santa Cruz, llámese la catedral, sus edificios, han sido con el aporte de la gente. Han sido con el aporte de la gente y han costado muchísimo tiempo en recaudar los fondos, ¿no es verdad? Entonces la Virgen de Cotoca también salía en peregrinación. Pero ¿no? hizo largos viajes, llegó a ir hasta Valle Grande. Claro, en alguna oportunidad ya por el siglo XIX, el cura con permiso la sacó en una gira de recaudar fondos. La provincia de Valle Grande era una región con gente pudiente, y hay una anécdota muy simpática, ¿no? En Valle Grande, que cuando la llevaron, estaba circulando en procesión por una de las calles, y una viejita muy humilde, en una humilde casita, sale, intercepta la procesión y le suplica al sacerdote que entre a su cuarto, ¿no? Un cuarto bastante precario. Entonces todos medio se ríen y no le llevan mucho el apunte, ¿no? Pero ella se valió de una serie de recursos, ¿no? Inclusive se arrodilló, imploró con toda la fuerza del mundo para que le den el honor de que la mamita entre un ratingo por lo menos a su pieza, ¿no? Hasta que, bueno, logra convencer al sacerdote con un poco así de mirada despectiva, un poco despectiva, ¿no? Entonces entra y le dice de que le quiere otorgar su ofrenda, ¿no? ¿Y cuál era la ofrenda? Era un plato con ajíes secos, digamos, ¿no? Entonces, con más desprecio parece que la miran, inclusive los cargadores y todos medios que se quieren burlar, ¿no? Entonces deciden no aceptar e irse, ¿no? Entonces el sacerdote da la orden para que la suban de nuevo. Y se puso pesado. Y se puso pesadísimo, ¿no? Pesaba tonelada, y no pudo, ¿no? Entonces, bueno, se dan cuenta de que algo pasaba, y uno de los cargadores muy socarronamente le dice, no será, le dice de que estamos despreciando el obsequio. Entonces da la orden que se le reciba, y inmediatamente pesó menos que una pluma, dice, ¿ah? Entonces muy simpático, ¿no? Y así, digamos, sirvió esas peregrinaciones para recaudar para hacer el templo definitivo, ¿no? ¿Se llevaban registros de los milagros de la Virgen? No necesariamente. Aquí en Santa Cruz poco somos afectos a esas cosas, ¿no? Más que todo es la tradición oral, digamos, ¿no? Y las experiencias personales, ¿no es verdad? Los milagros personales de la devoción personal que se va transmitiendo oralmente a través del tiempo hasta alcanzar lo que es hoy, ¿no es verdad? Siempre
Concitó, como decía, hay unas descripciones muy simpáticas de don Lorgio Serrate Bacadíes en su libro Tiempos Viejos, sobre lo que era la víspera y el 8 de diciembre, ¿no? Que era noche de no dormir, dice, la noche claro, de la víspera, ¿no? Con múltiples acontecimientos para esperar, digamos, el día, ¿no? Don Armando Jordán sí, pinta don Armando muy bien Jordán también. es Tiene un par de cuadros, ¿no? el que la pinta de manera muy real, ¿no es verdad? Sí. Tiene 2 cuadros al menos, creo que hay uno más por ahí, pero de los cuadros oficiales de los que se tiene memoria hay 2 lindas imágenes, ¿no? De la procesión llegando de Cotoca a Santa Cruz, ¿no es verdad? Y la otra es de los peregrinos de la romería llegando a Cotoca, ¿no? Hay una imagen muy simpática, don Armando tenía esa gran cualidad, ¿no? Tenía chispa, ¿no? Tenía esa chispa de captar, digamos, la idiosincrasia a través de la figura, ¿no? La forma de ser de las personas, ¿no? Con esa chispa. Además ponía gente conocida en sus... Además, él también, como vamos a ver en las imágenes, se retrataba él mismo. Él se retrataba, ¿no? Pero es muy curiosa la de la llegada, ¿no? Que es la clásica, digamos, cuando las gorditas a veces llegan escaldadas, hay una toma muy simpática, así como los carretones ornamentados y, bueno, las tradicionales formas en que llega la gente los 20 kilómetros, ¿no? Que se hace imposible la recta final, que eso es muy curioso, los que hemos ido, que me imagino que es la mayoría de los televidentes, la recta final cómo se hace inalcanzable cuando se ve la torre de la iglesia y no llegamos nunca. El problema es por lo que ya se ve la torre y se te antoja que no llegas nunca. Así yo iba en mis tiempos muchachos, bueno, ¿quién no iba a Cotoca? Claro. Nos íbamos clásica esa, ¿no? La de los muchachos con la corteja, qué sé yo. Claro, ¿no? íbamos a ese, después una vez fui, por estas cosas del fútbol, agradecer, y uno no es creyente, pero igual el fútbol te lleva, ¿no? Hemos ido clásica caminando. el abarrotamiento de los corredores, ¿no? Señor, que la verdad es que la gente durmiendo en en el cementerio, en todos lados donde se puede, ¿no? Las casitas realmente... Es increíble cómo ese pueblo tan pequeño es capaz de albergar a tanta gente. Y siempre tuvo su gente, ¿no? sus autoridades, por ejemplo, se registra de que desde siempre, por ejemplo, el corregidor era quien organizaba, ¿no? Con los juegos populares, ¿no? Los juegos de azar también son inseparables en Todingo, las fiestas religiosas y patronales, ¿no? Eso es tremendo. Los juegos populares, el famoso palo encebado, y en Cotoca al menos eran 3 días de corridas de toro, por ejemplo, ¿no? Con fritanga, chicha, empanada, en fin, todo lo concerniente, y la famosa capirotada, digamos. En Cotoca es muy tradicional los alimentos en base a maíz, siempre ha sido así, ¿no es verdad? La capirotada es esa al agua espesa con queso estiroso y con hueso de agujita. Eso era uno de los clásicos, digamos, para los peregrinos cansados que llegaban a recuperar fuerza. La Virgen de Cotoca ha sido usada políticamente también en algún momento. En el año 1971, previo al golpe de Banzer, incluso se da un asalto a la Virgen, creo que le rompe los dedos, una cosa de esta. Seguramente. Entonces el pueblo se enardece, ¿no? Claro, Han agredido a nuestra fe, ¿no? Exacto. Cuando se meten con la fe del pueblo, se usa mucho eso. En realidad, a veces son reacciones espontáneas. Claro, también, por ¿no supuesto. es verdad? Que no es una cosa calculada ni medida como se puede pensar, sí. digamos, ¿no? Porque hay tipos de gobiernos, digamos, de que se empeñan en meterse con... También, que ¿no? pienso que es una estrategia muy errada, ¿no? En pueblos donde estas tradiciones son muy arraigadas, ¿no? En 200 y tantos años la fe a la Virgen de Cotoca todavía se incrementa. Así es. Viene gente de otros lados. Así es, claro que sí. Ahora más que nunca, ¿no? Donde la difusión es mucho más posible, ¿no? Por los medios y qué sé yo. Y también porque contra todos los pronósticos de repente en el pasado, yo pienso que la fe tiene un reforzamiento, ¿no? Ante la realidad de la existencia humana, contra lo que se pueda pensar, pienso que sí, ¿no? Y también, digamos, deriva en lucros, en una serie de, por supuesto, de derivaciones. Ya es lo ¿no? inevitable, ¿no? Sí, pero en todo caso se nota en el mundo entero, ¿no es verdad? Sí. Por ejemplo, yo
no es que haga seguimiento, pero por ejemplo en Fátima, en Lourdes, en Argentina, ¿no? Sí. La Virgen de Luján y en tantos otros sitios, ¿no? La Virgen de Guadalupe, digamos, cada vez, no solo porque se incrementa la población, la Virgen de ¿no? Copacabana, y es un sacrificio. Así es. El ir a la Virgen de Copacabana a pie en La Paz es una cosa de loco. Porque, así es, y además que la distancia seguramente son es más, 200 y tantos kilómetros, ¿no? La verdad que no sé la distancia, pero me parece que es mucho más, ¿no? En la Argentina creo que son algo así como 80 y sí, he visto yo en Luján son 80. No, lo mismo en Paraguay también, Claro, en todos sitios. Aquí se optó por ir de noche por el calor, Claro. porque lo valiente es ir de día, ¿no? Así es. Ese es el sacrificio. Así es. Hay gente que en su sacrificio toma la decisión de ir 10 de la mañana. Me hace acuerdo de una anécdota que cuenta don Lorgio Serrate Bacadí, ese extraordinario libro que registra lindas estampas del pasado cruceño, Tiempos Viejos, ¿no? Que es un libro obligatorio para el que quiera acercarse al pasado cruceño. Habla de que algunos carreteros enamorados hacían promesa de ir de rodillas hasta Cotoca, ¿no? Entonces, al cabo de una no muy prolongada y tal, empezaban a pelar las rodillas, entonces desistían de su empeño, pero le tiraban arrodillado en el carretón, arriba del carretón. Aquiles Gómez también escribe sobre... Claro, Aquiles Gómez nos cuenta su apreciación sobre la Virgen de Cotoca. Sobre la Virgen de Cotoca, ¿no? En uno de sus tantos artículos que difundió en tantos medios de comunicación. Escribía tan bonito, ¿no? Aquiles, ¿no? Escribía muy bonito escribía. Escribía bonito. Él decía, ¿no? Hasta allí otra vez llegarán cientos de peregrinos, creyentes, los promesantes y los que más de una vez suplicaron sus favores y milagros. Allí estarán de nuevo viejos devotos y gente de toda la haya. Volverá por el antiguo camino polvoriento a trajinar en busca de la esperanza salvadora de sus fatigas, ¿no? Esto resume... Qué hermoso, ¿no? Sí, sí. ¿Quién hizo la iglesia de Cotoca? La iglesia de Cotoca, como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, al igual que todos los templos del Oriente, siempre han tenido reconstrucciones, ¿no? Por lo perecedero de los materiales, ¿no? De tanto en tanto hay que renovar todos los materiales, ¿no? El primer templo ya más o menos consistente fue a finales de la década del 30 del siglo XIX, ¿no? Luego se reforma algo así como unos 40 años después, ¿no? Nuevamente, pero no conseguía tener un templo definitivo, digamos, ¿no? De materiales ya más imperecederos y de mayor envergadura, acorde ya a la convocatoria y a la tradición, ¿no? Entonces, como hemos visto, costó muchísimo, muchas salidas, muchas peregrinaciones, muchas solicitudes de donaciones, hasta que en 1932 ya estrena el templo que tiene actualmente, ¿no? De material ya más consistente. Y en el mismo estilo. En el mismo estilo básico, tradicional, y la torre es encomendada al italiano Bernardino Cadario, que es el que y es consagrada por el obispo, ya el flamante obispo en 1932, Monseñor Daniel Rivero, que es Monseñor Daniel Rivero, porque su antecesor, el obispo Santisteban, había fallecido el año anterior. Es bueno saber de que el obispo Rivero era muy devoto de la Virgen de Cotoca, y él falleció justamente, que era muy conocido, que decían todos los peregrinos, sin fanatismo alguno, de que se olía a santidad cuando se pasaba por ahí. Él tenía su vivienda, una humilde casa, donde pasó sus últimos años de retiro, y ahí falleció, a un costadito del puente Calleja, ¿no? Era una casa blanca con horcones de galería en el camino, ¿no? La Casa Blanca, esa había, sí, que había, que durante muy como no había, no es como hoy, digamos, de que ya todo que estaba a mano izquierda cambiado. del camino yendo. No, a mano derecha yendo de aquí para allá. Era una casa que era tenía, una casa con horcones, era una tipo hacienda antigua, pero sí, no lujosa, digamos. Con horcones blancos. Porque él murió en las absolutas limitaciones, ¿no? No gozaba de
de beneficios económicos. Entonces, ese sitio era muy tradicional porque era ineludible, digamos, verlo, porque claro, no había sí, muchas sí, construcciones entre Santa Cruz y Cotoca hasta la década de los 70, digamos, ¿no? Que fue cuando empezaron ya a verse mayor número de quintas, y ahora obviamente todo está tan cambiado de que no parece que sea el mismo lugar, ¿no? Entonces la torre la hace una Cadario, más Cadario, otra Cadario más. es un padre que ahora no se me viene a la memoria, muy conocido, que es el que hizo posible en realidad, el párroco de Cotoca, la construcción del templo, y el altar también es encomendado a otros sacerdotes, ¿no? Esa costumbre de la visita a la peregrinación, el darle la vuelta a la Virgen para que la gente pueda pasar, ¿se tiene eso registro siempre se tiene muchísimo registro, ¿no? El tema de las cintas, de la medición, que quedan como un recuerdo perpetuo para la familia, ¿no es verdad? Claro. El tocarla, el tocarle las manos, el tocar los pies, ¿no? ¿no? Eso es muy tradicional, ¿no? Y es una de las facetas de la fiesta o de la peregrinación más representativa, ¿no? Que es cuando se la vuelca en el pasillo trasero para que la gente pueda tocarla, verla y llevarse una cinta, ¿no? Porque se van con cintas multicolores. Eso se tiene registro desde los primeros tiempos, el comienzo de esa tradición. ¿Hay algo más sobre la Virgen de Cotoca que valga la pena comentar? Bueno, o sea, que está ahí, y de que cada vez se incrementa su número de devotos, y de que un tiempo esta parte se ha encaminado para mejor el funcionamiento y el control, porque hubo una época que yo me recuerdo en mi época de adolescente y quizás un poquito ya después, las borracheras eran ya muy frecuentes, ¿no? Entonces se ha ido ajustando, y hoy, digamos, ha recuperado la religiosidad, la ¿no? religiosidad y el respeto a las buenas costumbres, especialmente, ¿no? Sí. Porque siempre terminaban en riñas y demás. Había riñas y gallos también en Cotoca. También, por eso es parte de los juegos de azar, y los juegos de punto y todo eso, ¿no? Y el crap, ¿no? Tradicional de los dos dados, ¿no? Siempre se ha jugado crap en Santa Cruz, ¿no? Los juegos de azar son una constante en todas las fiestas patronales de Santa Cruz, ¿no? Crap en Santa Cruz? Así es. De los que nos hemos criado hasta los en la calle hasta llegaban los 80, con mucha prisa para ir a jugar. Crap. Así es. Además te aceptaban desde un boliviano, lo que sea, ¿no? Así es. Sí. Pasemos a la imagen de la Asunta. Ya, claro. La Asunta en realidad es la celebración de la Asunción de la Virgen, ¿no es verdad? Tiene su fiesta el 15 de agosto. Sí. Y, por ejemplo, en los registros ya de los padres jesuitas, en sus informes, en sus cartas anuas, de los primeros tiempos de la comunidad cruceña, se habla que es una de las fiestas más importantes del calendario cristiano católico de aquella época, ¿no? Aparte de la Cuaresma, la Semana Santa, Corpus Christi, la Asunción de Nuestra Señora, ¿no? Y el Adviento, ¿no? Que es a fin de año, que son los 4 domingos precedentes a la Navidad, ¿no? Entonces no es algo nuevo, es algo que se celebró desde los primeros tiempos. Ahora sí, cobra mayor importancia hacia finales del siglo XIX, cuando el gobernador Antonio de los Santos Sioane, que era el gobernador de Santa Cruz, solicita traer por su devoción a la Asunta una imagen desde España, ¿no? Desde España, que es la que tenemos en la catedral, ¿no? Y desde un comienzo produjo algunos fenómenos que concitaron la atención y llamaron mucho a la reflexión de los cruceños. Resulta de que cuando la Virgen se sabe que ya va a llegar vía Ande, ¿no? Deciden formar una comitiva para ir a recibir el contingente de mulas que llegaba hacia la zona de La Guardia, ¿no? Entonces va la comitiva, el gobernador y su séquito a recibirla, y cuando llegan al encuentro perciben que había una mula que es la que traía el preciado cargamento, y cuando llega la comitiva la mula se espanta y se dispara sin control, con la Virgen en su grupa,
¿no? Entonces no se sabe para dónde va y la buscan y no la encuentran, entonces se vuelven con desazón, retoman el camino de regreso. Y lo curioso fue de que cuando llega el gobernador, que tenía su casa en la plaza, la mula lo estaba esperando en la puerta de su casa con su cargamento, ¿ah? Entonces eso incrementa además la fe, por supuesto, la época, la devoción, de la época, ¿no? todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya se le dio mayor atención e importancia, ¿no? Y con el mismo protagonista ya se produce lo que se registró como un milagro de la Virgen algunos años después, en el advenimiento de la libertad, de los movimientos revolucionarios. En 1810. Más o menos, adelante. 1809 aproximadamente, ¿no? Los esclavos que eran de la zona del Tao arman una conjura, un complot para... Ubicarlo el Tao para que la gente se... El Tao viene a ser una barriada comprendida en la zona del avión pirata actualmente, ¿no? Había una laguna que se llamaba el Tao. La famosa laguna del Tao. ¿no? En la zona aledaña, así próxima ya a la Suárez Arana, porque ahí tenían sus viviendas, ¿no? Entonces, la idea era pasar al degüello a todas las autoridades, el gobernador y todos los componentes del cabildo, ¿no es verdad? Y el día 15 de agosto, el negro que tenía que dar la señal para que se inicie la acción, la matanza, queda paralizado, dice, y mudo, ¿no? Porque no puede silbar. Entonces un joven de apellido Chávez se da cuenta de ello y da la voz de alerta, digamos, y evita la masacre, ¿no? Entonces a partir de ahí ya... ¿Qué hacen con los negros? No, los negros no al final no hubo, no se sabe, digamos, no se tiene registro de un castigo por el milagro, de sangre, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Entonces al final todos se terminan mezclando en la población y son parte de la población cruceña, ¿no? ¿Tiene muchos devotos la Virgen de la Asunta? Tiene, ahora ha cobrado más importancia, no aquí en la ciudad, sino ahí el famoso santuario mariano de la Torre, que le llaman, que es en la Torre de Chochís, ¿no? En esa mole granítica que hay en el ferrocarril antes de llegar a Roboré, ¿no? Hay una preciosa iglesia que los comerciantes fueron los que iniciaron esa tradición. Lo interesante es que la Virgen de la Asunta, aquí ya en la ciudad, el obispo Santisteban, ese extraordinario prelado cruceño, José Belisario Santisteban, era descendiente de la familia Seoane y él termina, se la entrega a la familia, a él, la Virgen, ya cuando viene como coadjutor del obispo Valdivia, y él le construye una pequeña ermita en su oratorio personal en la calle Ingavi y René Moreno. Frente a la catedral, a la frente espalda de la catedral. A lo que hoy es el obispado, digamos, en esa esquina, ¿no? Y él... Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. Multicomex, nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Te tienes que encontrarnos en la fanpage agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción de gestión aduanera. Escolta nuevo con vaso, con más velocidad, más modernos y más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llamas al 103 o al 333-30-103.